Cuarto fallo judicial en menos de un mes contra la ley de enchufismo de la Junta. Lo vemos. Los tribunales han dictado la cuarta sentencia en menos de un mes contra la reordenación del sector público que plantea la Junta a través de la conocida como ley del enchufismo y que ha levantado ampollas entre los trabajadores públicos. El último fallo acuerda la suspensión cautelar de la integración de personal procedente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía en la Agencia de Obra Pública de la Junta. Esta suspensión cautelar se suma a dos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictados este mes y que en la práctica paralizan la reordenación del sector público, por cuanto establecen una jurisprudencia que están siguiendo los tribunales, como se ve en esta última sentencia. Esta se suma a la suspensión de la integración de personal hecha pública por CESIF el lunes, en la que se suspendía el protocolo de integración de personal en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias de Andalucía. A pesar de ello, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha restado importancia a este y otros fallos en el mismo sentido, negando que sea un varapalo. También ha considerado que se están produciendo decisiones judiciales contradictorias y de distinto signo a los recursos presentados contra esta ley del enchufismo, por lo que espera que se asiente el criterio de los tribunales. Señor Barreda. Mira, José Antonio, Carmen Aguayo, esto es muy sencillo y además los tribunales os lo han dicho de manera clara, concisa y con sentencia. No podéis hacer la reordenación porque no podéis meter de empresas, de gente que viene de empresas privadas, de empresas, sociedades anónimas, de fundaciones y de asociaciones, en una administración donde cabe la capacidad, el mérito y la igualdad. No podéis mezclar el agua y el aceite. Y todavía estáis R con esa soberbia que os caracteriza, intentando justificar algo que es injustificable. Los tribunales ya os lo han tumbado. Los tribunales os están diciendo cuál es el camino que va a trazar ya el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Hacer, por favor, un salto hacia atrás, quitaros esa soberbia y pensar que los andaluces tienen derecho en mérito, capacidad e igualdad a entrar en la administración pública. Es así de sencillo, nada más. Reordene usted el sector público como quiera, pero déjelo al margen de la función pública y deje al margen que las ofertas públicas de empleo, los andaluces que se están preparando desde la academia tengan las oportunidades necesarias para poder entrar en la administración como cualquier hijo de vecino, nada más. Los tribunales se lo están diciendo. Ahora ovación cerrada, se escucharía, ¿de acuerdo? Pasa que somos a mí me ha asustado porque ha arrancado diciendo José Antonio, Carmen. Y yo por un momento que me había despistado digo... Sí, has dicho. O sea, te toma por mí, ¿no? Esto va por mí. Muy bien, Antonio. Sí, además eran nombres, José Antonio, Carmen, claro, que nos regresaban al pasado, Ahora que tenemos lo del Valle de los Caídos y estas cosas. Esto en blanco y negro. Sí, es una cosa. Pepe, ¿no, el nodo, el Valle de los Caídos. Un momento ahí. Pero, y además hay otra relación más. Es que lo que esto demuestra precisamente es que estamos viviendo en Andalucía, o llevamos viviendo estos últimos 30 años en Andalucía, en una dictadura administrativa. Sí, está claro. Esto es también así, con unos casos como este evidentísimo de nepotismo, completamente. Que además, como decía Antonio, la justicia se la está echando para atrás una y otra vez, y todavía la señora consejera se permite decir que las sentencias son contradictorias, que cuando se pongan de acuerdo... Si es que mira, hay una cosa que es sencillísima. En las órdenes de integración de este personal, que los considera ahora la agencia, te dice que se les aplica el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Y el propio Estatuto Básico de los Empleados Públicos te dice quiénes son los empleados públicos. Te dice funcionario, interino, laboral eventual y funcionario de empleo. Ya está, a partir de ahí lo tiene muy sencillo. Si es que es una lectura simple y llana, vamos, que mi sobrino de 6 o 7 años te saca la conclusión rápida. Yo no sé cómo es que este Consejo de Gobierno y este Gobierno del Partido Socialista hace una interpretación sui generis, una interpretación que los tribunales se los están tumbando. Te puedo preguntar, tú sabes que hubo como 100 y pico mails cuando hablamos de este tema la semana pasada. Vamos a hacer otro programa para que venga alguien del CESIF, ¿vale? Por la carta que además que trajiste tú, iba dirigida al programa, a mí. Y hubo un mail que hablaba de ti, Antonio. Tú eres funcionario. Yo soy personal laboral de la Administración de la Junta. Personal laboral. Desde el año 90, un concurso donde hay una oferta pública, yo participo en esa oferta pública, saco plaza y desde el año 92 que tomo posesión con mi nombramiento, mi título de personal laboral de la Junta de Andalucía, inscrito en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, me dice que yo soy personal laboral de la Administración de la Junta. Condición que ahora mismo no ostento porque estoy en excedencia, porque ocupo ahora mismo un cargo de funcionario eventual en la Diputación de Cádiz. ¿Cómo? Vale, es que había una persona interesada en que explicaras esto que acabas de hacer. Yo no tengo ningún problema porque no tengo nada que ocultar. Yo le explico mi vida y mi situación administrativa porque los papeles están ahí. No tengo ningún tipo de historia oscura ni de
ni de Dark Bay, ni nada de eso. Yo soy personal laboral de la Administración de Andalucía por una oferta pública de empleo en la que tomo posesión de mi plaza en el año 92, ya os digo, y a partir de ahí, pues, laboral fijo, además, con mi nombramiento y mi título, como cualquier funcionario y cualquier empleado público que tiene su título, que te da un diploma expresamente de tomada de posesión de empleado público, inscrito en el Registro General de Personal, que es lo que vale. El Registro General de Personal de Función Pública, que eso es lo que te dota a ti de ser personal de la Administración de la Junta de Andalucía. Bueno, pues está aclarado para el amigo que nos escribía preguntándonos Al hilo de esto, yo vuelvo un poco a lo que comentábamos antes de cómo se llaman las cosas. A lo mejor por nuestra vocación periodista, de hacerle entender a la gente cómo son las cosas y cómo las llamamos. Hombre, si se dice que los tribunales han tumbado por una cuarta sentencia en la ley de reordenación del sector público, bueno, pues a lo mejor tiene razón la Junta. Ahora, si lo llamamos esto realmente, como dice Antonio, esto es la ley del enchufismo, todo el mundo lo puede entender. Claro. Que los eufemismos y las palabras cuentan mucho. Sí. Y es curioso, me llama la atención cómo se busca la ley de reordenación del sector público. Es que a lo mejor pinta está bien, ¿no? Pero porque después la realidad es la que es. Lo que se vendió inicialmente como un planteamiento de reordenación del sector público, que inevitablemente, desde luego, a esta administración, a este cuerpo administrativo y esta multiplicación de planes, proyectos y observatorios que vivimos en Andalucía y toda esta administración paralela le haría falta, pero claro, eso es lo que se convierte en realidad, no es en un replanteamiento del sector público y en un adelgazamiento de la administración. No, un proyecto es lo que se coladero. convierte, efectivamente, es en coger todo lo que es esa administración paralela que ha diseñado la administración socialista a su imagen, semejanza y conveniencia, y integrarla de una forma calzada, obligada, como si fueran o empleados públicos o personal laboral, y que se la coma el que venga, el que venga a carrer, claro. Que, señores, duplica el personal, O sea, no es que lo haga crecer, no, lo duplica. Claro, por eso lo que empezó siendo una ley de reordenación del sector público se demuestra que es una ley del enchufismo, que es lo que tú estabas diciendo, y esto va a acabar posiblemente, como estamos viendo, electrocutando al señor Griñán. Sí. Claro, clarísimamente. Bueno, ¿algo más que añadir, José Manuel? Sí, lo que... Tú sigues todavía con las cifras del paro, estás tocado. Me he quedado ahí, No, el tema en ese sentido también que habrá que esos puestos de estos señores pueden acudir en las diferentes administraciones públicas si tienen las competencias, esa famosa patada hacia arriba, o sea, me pongo en un despacho en tal sitio, y al final los que pagan el pato, al fin y al cabo, primero es la injusticia de ese señor que lleva mucho tiempo estudiando para aprobar una oposición y adquirir un puesto en la administración, y por otra parte que normalmente adquirirá puestos de responsabilidad donde no tiene las competencias ni a lo mejor las habilidades que hay que tener para desarrollarlas, y al final somos los ciudadanos de a pie los que volvemos a pagar el pato, ¿no? Están muy cabreados, los funcionarios de carrera están muy cabreados. Y laborales. Y laborales, están muy enfadados. Están muy enfadados. Algún día la sentencia dice que el personal funcionario laboral puede estar integrado en esa agencia, pero no este personal. No, ese no. Oye, ya haremos otro programa hablando de esto en breve, porque dado el éxito que tuvo y la acogida que tuvo, queremos hacerlo, desde luego. Bueno, si os parece, hablamos ahora de la Diputación de Málaga y unas subvenciones sin fronteras, le llamamos a este caso. La gestión de la anterior corporación de la Diputación Provincial de Málaga no deja de deparar sorpresas sobre la cuestionable gestión de los fondos públicos desarrollada por PSOE Izquierda Unida. Los gastos en peluquerías, restaurantes y supermercados que la exgerente del Patronato de Turismo, Ana Gómez, supuestamente cargaba una de las numerosas visas que proporcionaba el organismo, dio paso a las contrataciones de afiliados socialistas en el Consorcio Provincial de Bomberos, y ahora resurgen las polémicas subvenciones que durante el pasado mandato se concedieron a ONGs y asociaciones afines. Unas ayudas, muchas de las cuales se concedieron a dedo sin concurso público. Varios medios han venido informando durante los últimos meses sobre los dudosos criterios que seguía el ente supramunicipal a la hora de adjudicar subvenciones para proyectos de ayudas en países del tercer mundo, y que llegaban a incluir viajes a Cuba o la República Dominicana o la concesión de una partida de 72.000 euros, cuyos gastos desglosados revelaban que solo 10.000 euros se destinaban a acciones humanitarias. La actual vicepresidenta tercera del ente, Ana Carmen Mata, explicaba que de los 6,7 millones de euros destinados a este fin
entre 2007 y 2010, 2,4 iban a subvenciones directas, en concreto 76 para proyectos no visibles en la población destinataria. Además de un total de 96 proyectos aprobados tras concurso público, solo se han cerrado y justificado 23, es decir, solo un tercio, en lo que a su juicio quiere decir que hay dinero público invertido y no justificado. Miguel Velasco. Hombre, pues viendo esta noticia, ahora sí entiendo, Antonio, perdona que te corrija, la opinión del candidato socialista Rubalcaba de cerrarla. Yo en esta situación lo comparto plenamente. Para esto no están las diputaciones, para esto que lo cierren, obviamente. O sea, yo creo que es el ejemplo claro de para lo que no están las diputaciones, y si a lo mejor se refería a este tipo de gestión en las diputaciones, evidentemente no. Pues fíjate, yo no voy a estar de acuerdo contigo, Miguel, porque no por lo de las diputaciones, sino porque hasta incluso el tema de la cooperación internacional me parece importante y me parece que hay que reconocerlo y me parece que, bueno, que evidentemente en nuestras posibilidades, evidentemente de esta manera, claro, es que el problema no hablo en ningún momento de la cooperación internacional, claro, hablo de lo que estamos hablando, de lo que ha dicho la noticia. Que hicieron los efectivamente, el problema no es la cooperación internacional, como muy bien dices, Miguel, el problema no es la cooperación internacional, ni el problema son las diputaciones, obviamente, el problema es los gestores de esa cooperación internacional en esa diputación en concreto o en la administración que sea, de la cooperación internacional o de lo que sea. El problema siempre son los mismos, la irresponsabilidad de los gestores, Para que os hagáis una idea. Qué bondadoso eres. Eso digo yo, hablas un poco de generoso. irresponsabilidad. Madre mía. Bueno, gastos de peluquería, visas a todo 30, o sea, una serie de cosas. Qué generoso está hoy. Terrible, terrible. Venga. Mira, fijaros, 6,7 millones de euros destinados a este fin de la cooperación internacional entre el 2007 y el 2010, de los cuales han ido a subvenciones directas más de 2,4. Además de eso, 96 proyectos se aprobaron, y solo se han cerrado y justificado 23. En otras palabras, 2/3 partes de todo ese dinero y de todo ese volumen de proyectos están sin justificar y sin saber dónde están. Y de los que se saben dónde están, hay cooperaciones tan interesantes como 30.000 euros, por ejemplo, al fortalecimiento de la participación de la juventud indígena en el plan de vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, en Colombia. Te olvidas de los Yanomami. Y los Yanomami, Y otro pequeño detalle. Este departamento que ha gastado tantísimo dinero en cosas tan extrañas y tan sin justificar y tal, destinó realmente a cooperación internacional en el 2008 2.038 euros a los damnificados del terremoto de Perú. Bueno, 2.000 euros para eso, de 6,7 millones de euros. O sea, realmente en solidaridad, realmente en temas de cooperación internacional, realmente en ayuda a damnificados, 2.000 euros. El resto, eso sí, en grandes proyectos y tal, de difícil justificación, y algunos no de difícil justificación, sencillamente sin justificar. 6,7 millones de euros. Bueno, aunque la gestión es pavorosa, las diputaciones en España, en el núcleo, en el entramado provincial que tenemos hoy en día, son imprescindibles porque están prestando servicios a más de 20 millones de españoles. Servicios de todo tipo, desde recogida de basura, desde bomberos, cosas que los ciudadanos tienen que tener, no porque ventaja, porque yo vivo en una gran ciudad, tengo una ventaja con respecto al que viva en un pueblo, sino que todos los ciudadanos tenemos que estar igualados en servicios y en oportunidades, y eso es uno de los papeles que hacen las diputaciones como ente dentro de la ordenación del territorio. Obviamente. Otra cosa es la gestión pavorosa del abuso de coches oficiales, el abuso de subvenciones, el abuso de dieta, el abuso de comida, el abuso de los abusos de planes culturales, o sea, de una cantidad de dinero que si se ahorra y se invierte en empleo, tendríamos Hombre, al menos más posibilidades. No, tendríamos, como parafraseando a nuestro consejero Recio, estaríamos cerca del pleno empleo. No, el problema también es, en este sentido, que también los números y las cifras ya no la tenemos muy en cuenta. Hablamos de millones de euros muy alegremente. Sí, sí. Ha apuntado Juan Carlos 6,7 millones de euros. Son más de 1.000 millones de las antiguas pesetas. Más de 1.100 millones de pesetas. Tiradas
a la basura, o sea, de nuestros impuestos. No, tirado a la basura, no. Es que el problema es que no se sabe dónde ha ido. Seguramente no estarán tiradas a la basura. Igual han salido en bolsas de basura, ¿no? Claro, como el histórico aquel. El problema es que alguien las habrá aprovechado. El problema es que durante este debate hemos hablado de ERE, hemos hablado, o sea, de muchos miles de millones. ¿Y dónde han ido? ¿Y dónde están? Se habla mucho de políticas sociales, de apoyo a las familias, de tal. ¿Cuánto dinero del que hemos hablado esta noche, si se pudiera cuantificar, podría ir destinado para, como bien has dicho, emprendedores, empresas, gente que realmente lo está pasando mal, como el señor que ha escrito el correo electrónico, que ahora lo que necesita es una inyección de dinero y sobrevive ahora? Mira, antes de los emprendedores, yo ahora daba de comer al hambriento. O sea, lo primero es... Llenaba las neveras de Andalucía. Claro, entonces... Con unos cuantos millones de euros se llenan muchas neveras. Madre mía. Qué barbaridad. Si os parece... Sí, si quiere, solamente una cosa muy rápida. Es que el problema además es que encima este no es un caso aislado. Es que es constante este tipo de casos. Acuérdate también del que estábamos hablando de la Diputación de Granada. Las facturas duplicadas para unas cooperaciones con Marruecos. Facturas duplicadas. Pero además que la empresa marroquí está reclamando que no se le ha pagado. O sea, hay facturas duplicadas en España, aquí en España cuentan con que se han pagado, la empresa marroquí dice que no se la ha pagado y allí hubo una feria de muestras a la que casualmente yo estuve y además ayer charlando con un compañero que estuvo conmigo porque era una cuestión de la Asociación de la Prensa del Norte de Marruecos que estuvimos allí casualmente. Él me contó un dato que me dejó sobrecogido, no sé si os acordaréis, aquello estaba facturado en torno a 300.000 euros. Yo dije que aquello no valía 300.000 euros seguro, porque aquello tenía el nivel... A lo mejor no lo valía, pero lo ha costado. Sí, lo ha costado desde luego. De una feria del libro de estos de ocasión, y estas cosas, de muy medio pelo. Pero es que me contó que es que los que habían ido a organizar aquello llevaban un mes en Tetuán para organizar aquello. Claro, sobre el terreno. No lo valía, pero lo ha costado, Juan Carlos. Bueno, señores, vamos a entrar en último tema. Es un tema novedoso, podríamos haberlo tratado ayer, pero bueno, lo hemos dejado para hoy viernes. Hablamos del Ayuntamiento de Estepona, que ahorra 6 millones de euros en nóminas. Adelante. El Ayuntamiento de Estepona aprobaba sus presupuestos para 2012 con 3 objetivos en mente: no aumentar los 300 millones de deuda para pagar proveedores y transmitir confianza. Para conseguirlo han contemplado una rebaja de 6 millones en su gasto de nómina. Con todo, seguirán dedicando 50 millones al pago de personal, lo que supone un 57% de los gastos presupuestados para el año que viene. Esa reducción se ha conseguido gracias al plan de ajuste pactado este verano con los sindicatos, con la reducción de cargos de confianza por los que pagaban otros 238.000 euros y la amortización de 4 plazas de cargos directivos presupuestados en 400.000 euros. Por tanto, el presupuesto esteponero contempla un superávit de 16 millones de euros para el año 2012. El actual equipo de gobierno del Partido Popular calcula que los actuales presupuestos del municipio, que defendió el regidor David Velázquez, tienen una desviación superior al 30% entre ingresos y gastos reales. José Manuel Silva. Pues bueno, aquí vemos un caso pues claro de que se pueden hacer las cosas bien y que llegando a consenso, como hemos visto en el reportaje, se puede recortar, incluso llegar al superávit, esa palabra que últimamente no nos suena, ¿no? A este caso también quiero sumar un caso reciente en esta misma semana en el Ayuntamiento de Jerez, que también ha contemplado un plan económico y que también prevé llegar a un equilibrio presupuestario pues en cuestión de 2 años, creo. O sea que es importante que por parte de las administraciones locales se estén tomando medidas y esto puede ser ya, pues bueno, y también se ha dicho ahí, un generador de confianza para ir reduciendo deuda y que en definitiva esto sean pequeños granitos de arena en un desierto en el que nos encontramos y que poco a poco se vaya generando esa ilusión y esa forma de por lo menos poco a poco ir saliendo a flote. Y vemos que se puede llevar a cabo, ¿no? Se puede hacer. Ha citado el Ayuntamiento de Jerez, pero voy a citar yo otro, la Diputación de Cádiz. Ayer yo lo hablaba en otro programa que yo tengo, hablábamos de la Diputación de Cádiz. En partidas de gasto corriente y de personal va a ahorrar 7 millones de euros, que no es ninguna tontería. Y todo esto sin tocar plantilla. Sin tocar plantilla para nada, es decir, esos miedos de que viene el coco, de que nos van a echar a todos. Ni tocar los servicios sociales, algo muy importante. Efectivamente, al contrario, creando un plan de emergencia social, porque eso sí ha sido necesario, crear un plan de emergencia social, porque estamos en un momento, como estamos diciendo, de emergencia social. Gastando el dinero en las cosas que se deben de gastar. Ahora, eso sí, ahorrando en coches,
ahorrando en transporte, ahorrando en hoteles. Vamos, creo que le han dejado hasta el dinero a la memoria histórica. El proyecto de memoria histórica heredado de la administración socialista anterior, creo que le han dejado el dinero que tenía. Lo que pasa es que creo que el dinero que tenía el proyecto de memoria histórica, tan rimbombante y estas cosas, creo recordar que eran 4.000 euros, ¿eh? En memoria histórica. Tenía que estar aquí el diputado Liaño para explicaros cómo se gastaba ese dinero. Efectivamente, sí. Se gastaba en otras cosas. Se gastaba en cartelería y en otras cosas. Hay una cosa que sí es importante. Si leyéramos el sumario de Astapa, que en un ejercicio de responsabilidad estuve leyendo, hay un informe de la propia policía, recuerdo, en el que el ayuntamiento ejecutaba muchos de los planes, muchas de las cosas que ejecutaba el ayuntamiento, lo ejecutaba en función de los afiliados del PSOE y de las agrupaciones del PSOE de Estepona. Esta forma de gobernar nueva que ha llevado el Partido Popular a Estepona no gobierna ya para los afiliados sino gobierna para el pueblo, gobierna para los ciudadanos, que para eso nos eligen, para gobernar para ellos, para gobernar en nombre de todos ellos, y que el único carnet que se exija para entrar en una administración pública, el único, sea el carnet de identidad, así de sencillo. Decía José Manuel antes que esto puede ser un generador de confianza, hombre, un generador de confianza, esperemos que así lo sea. Y sobre todo, con los tiempos que corren, un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Sobre todo. Un ejemplo. Es el ejemplo de cómo el PSOE destruye y el PP construye. Ese es el símil más hermoso que me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? La verdad es que es muy importante y además hay otra cosa que es significativa. Y lo decía José Manuel al principio en su intervención. O sea, que se ha conseguido pactando con los sindicatos. Pactando con los sindicatos. Son humanos. No, que quiero decir que los sindicatos son muy conscientes, correcto, son muy conscientes de la realidad que estamos viviendo. O sea, los inconscientes son otros, los irresponsables son otros. Los sindicatos, claro que son conscientes. Lo que pasa es que hay sindicatos cómplices de los inconscientes. Lo digo con nombre y apellido. UGT, por ejemplo, que es impresentable que cuando se está reuniendo con el presidente electo, señor Rajoy, en Madrid, se están reuniendo, bueno, pues han estado reuniendo presidentes de los bancos, de las principales entidades financieras españolas, se han reunido el presidente de la patronal COE, se han reunido el presidente de Comisión Obrera y el presidente de UGT, ayer tuvo también la reunión con los presidentes de las comunidades autónomas, es decir, que todavía no se ha sentado en la Moncloa y está realmente gobernando por la urgencia que tiene este país y por la autoridad de la que le han dotado la mayoría absoluta que le han dado los españoles, porque los españoles sí saben en qué momento estamos, pues todavía el señor Cándido Méndez se permite sus chistes y se permite sus impertinencias, como del tipo que a él no le ponen plazo, que el único plazo que entiende es el de la hipoteca, y que él no se siente obligado a nada y que bueno, que ya veremos lo de las reformas laborales, que con la que se ha hecho es suficiente. Pues si la que se ha hecho es suficiente, que es la que él fue cómplice de aventurarla, es evidente que está dando los resultados. El problema es que ha estado mudo hasta ahora. O sea, ha estado mudo con un gobierno que ha fabricado 5 millones de parados y me parece, como trabajador y como sindicalista de viejo cuño de más de 20 años, me parece una irresponsabilidad. Claro, ahí has dado la clave. Para mí el concepto clave es la responsabilidad de la que tiene que hacer gala a partir de ahora, porque estos años atrás el gobierno de Zapatero insistentemente ha aplaudido la responsabilidad de unos sindicatos que no, vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda, que no han liado bronca en la calle. Y se hablaba como un valor la responsabilidad de esos sindicatos que en nada beneficiaban las algaradas, las huelgas, en la situación que nos encontrábamos. Si no ocurría antes de ayer y eso se le llamaba responsabilidad, ¿qué debemos esperar para pasado mañana? Señores, José Manuel, ¿algo que añadir? Creo que ha habido mucha falta de contacto con la realidad. Una gran parte del gobierno, de nuestros responsables, han estado por otras lides y al final hay que bajar al planeta Tierra y encontrarnos con los datos que hemos conocido esta mañana. Exacto, y los 60.000 parados. Yo pensaba, efectivamente, claro, era mi frase final. Pues por favor, el Duque del Paro, el Duque del Paro. Tú te quedas con el Duque del Paro.
pero porque está Por suscripción Zapatero. popular, que por favor el rey le dé un título a este hombre, que tanto lo quiere. Él lo pide por lo menos. Lo necesita, el lo duque está del Paro. solicitando. El duque del Pues Paro. yo de un modo u otro, todo el que tenga alguna responsabilidad, le deseo por supuesto lo mejor, que acierten y que esa locomotora de la que hablábamos al principio, le empecemos ya de verdad a poner freno. Que salgamos pronto de este agujero negro. Que salgamos. Empezábamos el programa de hoy viernes hablando de Alcalá de Guadaira, hablando de Sanlúcar de Barrameda y alguna población más en nuestra comunidad que tenga aproximadamente 60.000 habitantes. 60.000 son las personas que engrosan las listas del paro. 60.000 españoles que lo que se temían que iba a pasar, ha pasado. Y ya están metidos en esa especie de agujero negro que es el no tener trabajo, el mirar por el futuro que lo es muy, muy oscuro y a veces no tienes ni qué comer. Leíamos el mensaje de un andaluz que así nos lo decía, un cordobés. Un abrazo a todos, andaluces. El lunes estaremos aquí. Nosotros vamos a continuar porque alguien tiene que decir la verdad. Hasta el lunes.